Si tienes miedo, no te preocupes. Yo también. Todo el mundo siente miedo en algún momento en su vida. Puede que sea antes, después, más o menos. Y siempre va a depender un montón qué tipo de miedo es. Si estás acá, lo más probable es que también hayas sentido miedo. Miedo al momento de hablarle a esa persona. Miedo al momento de buscar ese trabajo. Miedo al momento de implicarte en una cosa. Miedos. Aunque claro, quiero diferenciar entre dos tipos de miedos. Primero, un miedo mucho más psicológico, un miedo que no representa un peligro real para tu integridad física y emocional. Por ejemplo, no sé, miedo a salir a las 12 de la noche en un barrio peligroso, pues es un miedo totalmente comprensible. A un miedo más de preservación, tanto emocional como del ego. Y quiero que entiendas que todo el mundo tiene miedo y que de hecho el miedo es una de esas cosas que nos hacen ser humanos. El problema es cuando nos paralizamos por miedo, cuando no le hablas a esa persona por miedo, cuando no empiezas ese proyecto por miedo, porque el miedo no es más que una barrera mental, tanto para lo bueno como para lo malo. Si tú tienes miedo de cortarte un dedo, es porque es una barrera mental que protege a tu cuerpo. También es el mismo miedo que vas a sentir o similar al momento de grabarte un video. Pero quiero que entiendas que el miedo es posible de superarse. Por ejemplo, me imagino que a la gran mayoría de personas que vieran este video, si les digo que mañana tienen que ir a dar una ponencia en la ONU sobre un tema de su interés, ni siquiera algo de lo que tengan que estudiar, un tema que les guste, del cual se consideran buenos mínimamente, una expo de 5 minutos allí en la ONU, grabado y que lo verán miles de millones de personas. Soy prácticamente seguro que la gran mayoría se cagaría encima. Totalmente. Porque es una barrera mental. Tú no crees que eres tan bueno como para poder ir a hablar a la ONU. Aunque sea de un tema del que te guste, sin más. De tu interés y ya está. Sin que te juzguen o algo por el estilo. Ahora, claro, le preguntas a Donald Trump, por ejemplo, si mañana tiene que ir a hacer una expo en la ONU sobre cualquiera de sus políticas, él lo va a ir a hacer tranquilamente. Obviamente se lo va a preparar igual, digamos, pero el miedo no es para nada el mismo. Él no tiene esa barrera mental, porque su autopercepción de sí mismo es, cabrón, soy el presidente, soy el mejor presidente de los Estados Unidos y yo puedo ir a hablar de lo que se me dé la gana y todo el mundo me va a escuchar. Y no digo que eso sea cierto, solo quiero decir que eso es lo que él debe de pensar de sí mismo para que sea así de fácil, para que básicamente puedan entrevistarlo, puede decir un poco lo que se le dé la gana dentro de lo que cabe y no tener problema con que lo vean miles de millones de personas. Y eso es lo más importante del miedo. Tienes que entender que simplemente es una barrera mental que te protege, pero muchas veces realmente no te protege de nada. Y el problema es que siempre que quieras empezar algo importante o relevante en tu vida, siempre que quieras hacer algo que te saque de una normalidad, vas a tener miedo. Cada que vayas a romper con tu perspectiva de ti mismo, vas a tener miedo. Si tú crees que eres una persona que no habla bien en público, a la que te saquen a exponer frente a clases, vas a tener miedo. Y es normal. Está bien que tengas miedo. Significa que estás haciendo algo con lo que no estás cómodo. Significa que si lo haces, vas a crecer. Yo tengo miedo de muchas cosas. En mi caso, me di cuenta que tenía algo de miedo al contactar clientes, al buscar leads potenciales. Tenía un parte miedo al rechazo, y en parte lo sigo teniendo, digamos, y un poco miedo con relación a mi valor de, che, igual lo que estoy diciendo lo estoy maquillando un poco. Igual las facturaciones que te digo se me complican, pero eso no deja de ser una barrera mental. Todo el mundo empezó con un primer cliente. O sea, Iman Gatsi, por ejemplo, para los que sean del mundo de emprendimiento, básicamente el que fundó, entre muchas comillas, el modelo de SMMA, empezó con un primer cliente y empezó siendo un mierdas y ya fue mejorando y ya se hizo un experto. Pero cuando empezó, era un mierdas y estaba intentando tener un primer cliente de algo de lo que no manejaba del todo. Sin duda, él igual tuvo miedo. En su momento tal vez tuvo más miedo de quedarse en la situación en la que estaba, el miedo que tenía de buscar clientes, pero no deja de ser miedo. Y como no quisiera que el miedo nos paralice, les preparé dos cositas que creo que les van a ayudar un montón.
La primera cosa es ver tu vida como si fuera algún tipo de película en tercera persona, como si fuese un videojuego y tú estarías jugando contigo mismo. Por ejemplo, si tengo miedo de tener una conversación incómoda con una persona que me gusta o que es mi pareja, lo que sea, intentar verlo de una perspectiva mucho más alejada. Verme a mí mismo como una persona, como cientos de miles de millones que hay en este planeta, yendo a hablar con otra persona como cientos de miles de millones. Y evidentemente todo el mundo es distinto, cada uno es especial, pero eso no importa. Solo quieres quitarte ese miedo. Y verlo así de simple, es como dos personas que se conocen teniendo una charla, sin más, como miles de millones de personas ese mismo día, tal vez ese mismo segundo, lo hace, lo hace mucho más llevadero. Hace que no tengas tanto miedo ni tantos problemas al enfrentar esa charla. Y relacionado al mismo tema, sería el hacerlo ver estúpidamente simple. Por ejemplo, tú tienes miedo a empezar un emprendimiento online, anda por pasos y ve cada paso como la cosa más simple del mundo. Por ejemplo, el primer paso, creas tu tienda. Velo como, tengo que hacer unos clics en mi computadora para crear un sitio web. Además, la mitad lo va a hacer la IA. Es simple. Es muy simple, huevona. Lo haces y está, pasas al siguiente mini paso que es estúpidamente simple. Tengo que encontrar productos. Puede ser, le pregunto a la IA, por ejemplo, ¿qué puedo vender que me guste? Y elijo uno. Como pido opciones y escojo una. Es muy simple, muy simple. Y ya luego así con cada uno de los pasos. Al momento de ir a hablar con la persona con la que tienes una charla dura y tienes miedo de enfrentar la charla, puede ser, me levanto y me cambio. Coño, ¿cuántas veces no has hecho eso? Tan simple, huevón. Te levantas y te cambias. Luego, agarro el transporte para ir a X lugar. ¿Cuántas veces no has hecho eso? Agarras y vas a ese lugar. Ahora, voy a hablar con esta persona con la que ya he hablado 1000 veces. Ok, solo va a ser una vez más. Y aunque per se no sea esa una vez más, eso te va a ayudar un montón a quitarte el miedo. Y como tal, nunca es que vayamos a eliminar de todo miedo. Por algo tenemos miedo. La cosa es simplemente hacerlo lo suficientemente pequeño como para poderlo cargar sin problema. Aunque a veces con problema. Aunque a veces la cosa sí es grande. Sí tienes miedo y razones para tener miedo, pero no puedes paralizarte. Empequeñécelo lo más que puedas y aunque pese, cárgalo. Lo peor que puedes hacer es vivir con miedo y mirar al pasado y darte cuenta que simplemente te paralizaste por cosas que no eran para tanto. La gran mayoría de cosas no son para tanto. Esa persona con la que piensas pasar toda tu vida igual no será así. Y dentro de unos 5 años dirás, bueno, pasó, la quise, me quiso, pero no se dio. Y dentro de 5 años igual no será para tanto. Igual estarás con otra persona, igual no, pero en retrospectiva te darás cuenta que eran pasos relativamente simples. Así que si se tuvieran que quedar con algo de este video es, no tengas miedo a morir. Simplemente teme no haber vivido.